La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siempre será una iglesia misional, una iglesia llena de misioneros. Recuerdo cuando entré a la iglesia que se repetía mucho una frase del presidente David O. McKay: todo miembro, un misionero. Nosotros podemos invitar a todas las personas a que vengan y vean lo que es este evangelio. Pero la mayor muestra que tenemos de lo que es este evangelio son nuestras propias vidas. Espero que ellas, poco a poco, tomen la senda de Cristo, el camino correcto, esa senda estrecha y angosta que lleva a la vida eterna, y que nuestra vida sea un ejemplo para que otros vean nuestras buenas obras y quieran acercarse a nuestro Padre Celestial. Bien dicen las Escrituras que nuestra luz debe estar sobre la mesa y alumbrar a todos los que están en casa, como una ciudad que no se oculta, sino que se pone sobre un monte. Mis amados hermanos y hermanas, compartiremos hoy y escucharemos un hermoso discurso del elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Vengan y vean. Bienvenidos a nuestro programa Mensajes Inspirados, de Ven Sígueme con Walter Posada. El mensaje va dirigido específicamente a personas que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me referiré a una pregunta que muchos de ustedes tal vez tengan. ¿Por qué los santos de los últimos días están tan ansiosos por hablarme de lo que creen e invitarme a saber acerca de su iglesia? Ruego que el Espíritu del Señor me ayude a comunicarme debidamente y a ustedes a entender claramente mi respuesta a esta importante pregunta. Los devotos discípulos de Jesucristo siempre han sido y siempre serán misioneros valientes. Un misionero es un seguidor de Cristo que testifica que Él es el Redentor y que proclama las verdades de su Evangelio. La Iglesia de Jesucristo siempre ha sido y siempre será una iglesia misionera. Cada miembro de la Iglesia del Salvador ha aceptado la obligación solemne de contribuir al cumplimiento del mandato divino que el Señor dio a sus apóstoles, según leemos en el Nuevo Testamento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los santos de los últimos días toman seriamente la responsabilidad de enseñar a todas las personas en todas las naciones acerca del Señor Jesucristo y de su Evangelio restaurado. Creemos que la misma iglesia fundada antiguamente por el Salvador ha sido restablecida por Él mismo sobre la tierra en los últimos días. La doctrina, los principios, la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas y los convenios de su Evangelio se hallan actualmente en su iglesia. Cuando los invitamos a asistir a la iglesia con nosotros o a escuchar el mensaje de los misioneros, no es nuestra intención venderles un producto. Los miembros de la iglesia no recibimos premios ni puntos extra en un concurso celestial. No procuramos simplemente aumentar el número de miembros. Y lo que es más importante, no intentamos nunca obligarlos a creer en lo que nosotros creemos. Los invitamos a oír las verdades restauradas del Evangelio de Jesucristo, a fin de que ustedes las estudien, las mediten, oren y lleguen a saber en forma personal si lo que estamos compartiendo con ustedes es verdad. Algunos dirán, pero yo ya creo en Jesús y sigo sus enseñanzas, o no estoy seguro de que Dios exista. Nuestra invitación no busca restarle importancia a sus tradiciones religiosas ni a sus experiencias en la vida. Traigan consigo todo lo que sepan que es verdadero, bueno y digno de alabanza, y pongan a prueba nuestro mensaje. Así como Jesús invitó a 2 de sus discípulos a venir y ver, los instamos a que vengan y vean,
si el Evangelio restaurado de Jesucristo enriquece aquello que ustedes ya saben que es verdad. De hecho, consideramos una responsabilidad solemne el llevar este mensaje a toda nación, reino, lengua y pueblo. Y eso es precisamente lo que hacemos en la actualidad, con los más de 88,000 misioneros que sirven en más de 150 países soberanos de todo el mundo. Estos extraordinarios hombres y mujeres ayudan a los miembros de nuestra iglesia a cumplir con la responsabilidad divina que tiene cada uno de nosotros de proclamar el Evangelio sempiterno del Señor Jesucristo. Pero nuestro interés por declarar este mensaje no es solo el resultado de un sentimiento de obligación espiritual. Nuestro deseo de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo con ustedes es más bien un reflejo de cuán importantes son para nosotros estas verdades. Creo que la mejor manera de describir por qué somos tan directos al tratar de explicar nuestras creencias es mediante una experiencia que mi esposa y yo tuvimos hace muchos años con dos de nuestros hijos. Una tarde, estábamos cerca de una ventana en nuestra casa, viendo a dos de nuestros niños jugar afuera. Durante el curso de sus aventuras, el menor se lastimó en un pequeño accidente. No tardamos en darnos cuenta de que no se había hecho mucho daño, por lo que decidimos no intervenir por el momento. Queríamos ver si alguna de nuestras conversaciones familiares sobre la bondad fraternal había surtido algún efecto en ellos. Lo que sucedió después fue algo interesante e instructivo a la vez. El hermano mayor consoló al menor y con cuidado lo ayudó a entrar en la casa. Mi esposa y yo nos acercamos a la cocina a fin de ver qué era lo que sucedía y nos preparamos para hacer lo necesario en el caso de que se produjera algún otro daño físico o un accidente, ahora sí, de mayor seriedad. Y allí esperamos. Y nuestro hijo mayor arrastró una silla hasta la pileta de la cocina, se subió a la silla, ayudó a su hermano a subirse también, encendió el grifo y procedió a verter una enorme cantidad de jabón para los platos en los rasguños del brazo de su hermano. Hizo lo mejor que pudo para limpiarlo. La reacción del hermano menor a ese procedimiento solo puede describirse con precisión valiéndonos del lenguaje de las Escrituras, cuando dice: y tendrán motivo para aullar, y llorar, lamentar y crujir los dientes. Y vaya si el niño aulló. Después de terminar de frotarlo, le secó el brazo cuidadosamente con una toalla y finalmente cesaron los gritos. Entonces el hermano mayor se subió al mostrador de la cocina, abrió un gabinete y encontró un tubo nuevo de ungüento medicinal. Si bien los rasguños de su hermano no eran grandes ni extensos, el niño aplicó casi todo el contenido del tubo en el brazo de su hermanito, en todo su brazo. No volvieron los gritos, pues era claro que el pequeño, a él le agradaba el efecto calmante de la crema mucho más de lo que había apreciado el efecto limpiador del jabón para los platos. Nuestro hijo mayor volvió al gabinete donde había encontrado la crema y halló una caja sin abrir de vendas estériles, las cuales sacó de los envoltorios y puso alrededor del brazo de su hermano, desde la muñeca hasta el codo. Resuelta la emergencia y con restos de crema y envoltorio por toda la cocina, los dos pequeños se bajaron de la silla felices y con rostros sonrientes. Lo más importante sucedió inmediatamente después. El más pequeño tomó los restos de las vendas y el tubo de crema casi vacío y volvió a salir a donde estaban sus amigos y empezó a aplicarles crema y a vendarles los brazos. A mi esposa y a mí nos sorprendió la sinceridad, el entusiasmo y la rapidez de su reacción. ¿Por qué aquel pequeño hizo lo que hizo? Noten que de manera intuitiva,
quiso darles a sus amigos lo mismo que le había ayudado a él cuando se lastimó. No hubo necesidad de animarlo ni obligarlo a actuar. Su deseo de compartir fue la consecuencia natural de una experiencia personal muy útil y beneficiosa. Muchos de nosotros, como adultos, nos comportamos igual cuando encontramos un tratamiento o un medicamento que alivia el dolor que tanto hemos padecido, o cuando recibimos un consejo que nos permite encarar las dificultades con determinación y las perplejidades con paciencia. No es para nada inusual que compartamos con los demás algo que nos parezca importante o que nos haya ayudado a nosotros. El mismo modelo es particularmente evidente en asuntos de gran relevancia espiritual. Por ejemplo, un relato en un volumen de escritura conocido como el Libro de Mormón resalta el sueño que tuvo un antiguo líder y profeta llamado Lehi. El árbol de la vida es la parte central de su sueño y es una representación del amor de Dios que es más deseable que todas las cosas y de mayor gozo para el alma. Lehi explicó: y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco, y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia. La mayor manifestación del amor de Dios por sus hijos es el ministerio terrenal, el sacrificio expiatorio y la resurrección del Señor Jesucristo. El fruto del árbol puede considerarse un símbolo de las bendiciones de la expiación del Salvador. La reacción instantánea de Lehi tras participar del fruto del árbol y experimentar gran felicidad consistió en un mayor deseo de compartirlo con su familia y de prestarle servicio. Así, al volverse a Cristo, se volcó también a amar y a servir. Otro episodio importante del Libro de Mormón describe lo que le sucedió a un hombre llamado Enós, después de que Dios oyera y contestara su ferviente súplica. Él dijo: y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enós, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Cuando Enós se volvió al Señor, con íntegro propósito de corazón, aumentó a la misma vez su interés por el bienestar de su familia, sus amigos y conocidos. La lección perdurable que aprendemos de ambos episodios es la importancia de experimentar en nuestra vida las bendiciones de la expiación de Jesucristo como un requisito previo a un servicio sincero que comprende más que solo actuar de forma rutinaria. Casi al igual que Lehi, Enós y nuestro hijo menor en el relato que les conté, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han sentido la angustia asociada a la incertidumbre espiritual y al pecado. También hemos experimentado la purificación, la tranquilidad de conciencia, la sanación y renovación espirituales y la guía que se reciben únicamente al aprender y vivir los principios del Evangelio del Salvador. La expiación de Jesucristo
brinda el poder limpiador necesario para ser puros y estar limpios, el ungüento que sana las heridas espirituales y elimina la culpa. Y nos da la protección que nos permite ser fieles, tanto en los momentos buenos como en los malos. A ustedes, familiares y amigos, que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, he intentado explicarles las razones fundamentales de por qué somos misioneros. Existe la verdad absoluta en un mundo que cada vez más desdeña y repudia los absolutos. En un día futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es absolutamente el Hijo unigénito del Padre Eterno. Como miembros de su Iglesia, damos testimonio de que vive y de que su Iglesia ha sido restaurada en su plenitud en los últimos días. Las invitaciones que les extendemos de aprender y poner a prueba nuestro mensaje son fruto de los efectos positivos que el Evangelio de Jesucristo ha tenido en nuestra vida. A veces podemos parecer inoportunos, bruscos o muy persistentes en nuestros intentos, pero nuestro único deseo es compartir con ustedes las verdades que son de máximo valor para nosotros. En calidad de uno de los apóstoles del Señor y con toda la energía de mi alma, testifico de su divinidad y realidad, y los invito a venir y ver, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando hablamos de ser misioneros, podríamos enumerar muchas cosas. Como lo dije en un principio y como lo advirtió el Elder Bednar, nuestra vida es el mayor modelo, nuestra mayor carta de predicación del Evangelio. También podemos utilizar muchos medios, como ahora, en medio de esta pandemia y de las situaciones especiales de la tierra, las redes sociales. Podemos compartir este video, este discurso, clases del Evangelio, frases por las redes sociales. Hay muchas personas que necesitan una voz de aliento y tal vez por la situación este no es el momento para salir y tocar puertas, pero sí podemos tocar corazones a través de la tecnología y las redes sociales que el Padre Celestial ha inspirado a los hombres crear. Creo que es una de las funciones más interesantes y creo que podemos seguir siendo misioneros y unirnos al llamado del Elder Bednar, pero también al de otros apóstoles, llenar las redes sociales y el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros no hablamos de Jesucristo, ¿quién lo hará? Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, hoy es un buen día para parecernos un poco más a nuestro Salvador Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.